acompaña don Alexis Ortega, que es socio director de Finagentes Gestión. ¿Qué tal, don Alexis? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo flojea esto, no? Primero los datos del PMI manufacturero chino, ahora los europeos. Sí. No, la verdad es que los datos no están saliendo como se esperaba. Sobre todo sorprende el tema chino. Entre otras cosas porque casi la esperanza que tenemos en el mundo occidental es que los BRIC, y sobre todo China, que es en este momento la segunda gran economía del mundo, acabe tirando de la actividad económica general. Y la verdad es que se produce una situación bastante curiosa porque tenemos una Europa en las puertas de la recesión, donde prácticamente solo Alemania puede tener algún síntoma relativamente mejor. No sé cómo han salido los PMI alemanes, pero quizás a lo mejor han sido algo mejores. Todavía no. Que los franceses. Y tenemos una China que nos está dando cada vez noticias más negativas, tanto en crecimiento como en expectativas de crecimiento. Y a todo esto todavía creemos una falacia que fue bastante habitual en el año 2008. En aquella vez se produjo una sensación de que había un decoupling, se llamaba, que la economía europea se iba a quedar al margen porque la crisis era sudamericana, y ahora estamos en el decoupling americano, en donde pensamos que a pesar de una Europa en cuasi recesión y una China y unos BRICS en una caída de actividad notoria, vamos a tener una actividad económica en Estados Unidos de crecimiento económico, y no es cierto. Entre otras cosas porque casi todo está financiado con deuda pública en Estados Unidos, ese crecimiento, y a partir del año 2013 vamos a tener que hacer un ajuste muy duro en la economía americana, sobre todo porque los niveles de endeudamiento son absolutamente insostenibles, y es donde realmente está el problema de deuda soberana en el mundo. Y en segundo lugar porque el principal mensaje que me gusta transmitir es que realmente de la crisis del 2007 no hemos salido. Es decir, aquí se habla de que podemos volver otra vez a entrar, y yo suelo decir una frase que es que no se puede volver a entrar a un lugar del que no se ha salido. Y realmente el concepto de recesión no son 2 trimestres negativos, es un concepto muy simplista. Es decir, una recesión está definida por 5 variables. Es el PIB, es el empleo, es las ventas minoristas, la producción industrial, la confianza del consumidor. Y si hacemos un repaso de todos ellos, la confianza está en esa zona entre 65 y 75 del índice de Michigan, que es el equivalente a recesión desde los años 70. La década de los 80, la década de los 90, la crisis fue esa en la zona en la que se mantuvo. Por lo tanto, estamos muy lejos de ese 95, que es lo que indicaría, o 85, 95, que sí sería recuperación. Las ventas minoristas en términos reales todavía estamos por debajo de los niveles del 2007, casi un 2%. En empleo, con los datos últimos que hemos tenido, hemos logrado la gran hazaña de tener el mismo número de personas empleadas que en el año 2001. Ya han pasado prácticamente 11 años, con una población que ha crecido en 30 millones de personas, sí. Con lo cual hay un desempleo latente que no está en la cifra, pero que es real. Y luego tenemos, obviamente, el PIB, que es el único que realmente es el indicador. Producción industrial no hemos llegado a los niveles de 2007, y el PIB es el único indicador que sí que estamos por encima de los niveles del 2007, pero cuidado. El output gap, es decir, el crecimiento real con respecto al crecimiento potencial, lleva 12 trimestres por encima del 7%. Es decir, que estamos un 7% por debajo de nuestro crecimiento potencial. Esa situación ni siquiera se produjo en los años 80, donde fueron solo 3 trimestres con esa diferencia tan abismal. Por lo tanto, de alguna manera, todas las variables que definen recesión todavía están presentes. Y podemos sumar hasta otra variable, la del sector financiero. Hasta que el mercado de capitales entre ellos no se recupere, tampoco... Es que yo creo que el principal problema es que hemos vivido una situación que de los años del año 2000, en donde el sector financiero ha inflado una actividad económica, lo ha hecho sobre dinero falso. Y prácticamente nos estamos encontrando con que todos los QE realmente su única función no es ayudar a la economía real, es ayudar al sector financiero a tapar una situación que es insostenible, que ha invertido en unos activos que realmente no valen lo que valen. Y por lo tanto, de alguna manera, los QE están intentando obtener unas valoraciones falsas, y eso no va a ser posible mantener. Y por lo tanto, de alguna manera, a partir de la segunda mitad de este año, o quizás el año que viene, cuando tenga Estados Unidos que hacer medidas de ajuste similares a las que se ha hecho en Grecia, similares a las que se está haciendo en España, similares a las que se están haciendo en el Reino Unido, pues vamos a tener seguramente un último acto de esta gran crisis que desde luego no va a ser nada agradable. ¿Estados Unidos tendrá que hacer eso? Lo mismo que está haciendo España, Grecia y... Estados Unidos es un país que tiene un problema de deuda soberana muy grande. Si uno mira realmente los datos de deuda americana, en este momento la deuda pública americana representa el 120% del PIB. Obviamente hacemos trampas en los datos. Estados Unidos, cuando se pretende darnos el dato de deuda soberana, se nos dice que solo es la deuda en manos del público. Pero es que la deuda pública americana también hay que tener en cuenta la que tiene la propia administración, pero que está para los fondos de pensiones de los funcionarios, los fondos de pensiones militares. Eso es deuda. Y si no la consideramos como deuda, ¿qué hacemos? Quebrar esos fondos y no cobramos las pensiones de los funcionarios. Eso es deuda. Y si añadido eso, tenemos una deuda de alrededor de unos 15,7 billones de dólares. Y si añadimos la deuda de los estados y municipios, que es un tema muy grave, que son 3 billones
tradicionales, tenemos prácticamente 18,7 billones de dólares. Divida usted eso entre 15,5 billones de dólares, que es el PIB nominal, no real americano, no le sale el 70%. Haga la prueba. Impresionante reflexión por don Alexis Ortega, socio director de Finergias Gestión. Gracias, don Alexis, y muy buenos días. Muy buenos días. Y ahora veamos lo que más sube y lo que más baja en este instante en el ranking capital.